Bueno, ya son las 8. Buenos días, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar de la evaluación del área específica de la hidratación del estrato córneo y la pérdida transepidérmica de agua en pacientes pediátricos con dermatitis atópica. Doy un agradecimiento especial al doctor José Ignacio Canseco Villarreal, que me ayudó en la asesoración de esta presentación. Y bueno, me presento, soy el doctor Joeser Famir Flores Ayavedra, residente de primer año de Inmunología y Alergias. Comenzando con la revista y el artículo, esta es una revista pues con un factor de impacto algo bajo de 1.9. Este es el artículo que vamos a estar hablando y aquí les dejo el DOI. En cuanto al autor principal, es el autor Bo Jeng-no, es del Departamento de Dermatología de Corea del Sur en este hospital. Y pues bueno, comenzando con la introducción, un poquito de la nomenclatura que vamos a estar hablando así como que de golpe, pues ya sabemos, DA, dermatitis atópica, y las dos más importantes es TEWL, que es pérdida transepidérmica de agua, SSH, que es hidratación del estrato córneo, y las otras que ya conocemos, SCORAT, que es el índice de puntuación de la dermatitis atópica, y OSI, que es el SCORAT objetivo, que más adelante vamos a ver cuál es el SCORAT objetivo. Pero bueno, los más importantes son la 2 y la 3, que es TEW, pérdida transepidérmica de agua, y SSH, que es hidratación del estrato córneo. Comenzando con la dermatitis atópica, pues sabemos que es el inicio de la marcha atópica, es el primer síntoma, la primera enfermedad en la progresión de las enfermedades alérgicas y el curso de la marcha atópica. En los niños con dermatitis atópica tenemos que hay un mayor riesgo de alergias alimentarias, de rinitis alérgica y de asma. Y el diagnóstico precoz nos ayuda a hacer intervenciones oportunas y preventivas en las siguientes enfermedades o en la siguiente caminito de la marcha atópica. En cuanto a la etiología de la dermatitis atópica, pues sabemos que es multifactorial, puede ser genética, ambiental o debido a la inmunidad, pues puede ser por muchos caminos, ¿verdad? Y en cuanto a la dermatitis atópica en la barrera cutánea, sabemos que la disfunción de la barrera cutánea es el eje fisiopatológico de esta enfermedad. Y este artículo, y bueno, en general nos dice que lo que es la SSH, que es la hidratación del estrato córneo, está disminuido y lo que es el TEWL, que es la pérdida transitoria de agua, está aumentado, que esto nos lleva a un inicio de la enfermedad y nos lleva también a exacerbaciones. ¿Cuál es el pilar terapéutico de esta enfermedad? Pues como ya lo sabemos, son los emolientes, que es la hidratación del estrato, la hidratación y reparación de la barrera epitelial. Y pues este artículo nos propone que el SSH y el TEWL son biomarcadores útiles en el estado de la barrera. Y bueno, ¿qué limitaciones tenemos en las escalas de dermatitis atópica, un poquito más allá del SCORAT? Pues sabemos que estas escalas actuales están basadas en síntomas, no en función de la barrera. O sea, nos hacemos preguntas como qué tanto prurito tiene el paciente, qué tanto no duerme, cómo está, si está reseca o no está reseca, pero no nos hace, es una evaluación global. ¿Qué escalas tenemos además del SCORAT? Pues tenemos las escalas del CDLQI y la Nottingham. Estas escalas pues tienen una falta de objetividad y estandarización. El SCORAT sí es validado y confiable, pero es criticado por su falta, por su alta variabilidad interobservador. O sea, como yo puedo darle un SCORAT entre moderado severo, pues otra persona puede darle un SCORAT entre leve moderado. Y el Objective SCORAT, que es el OSI que hemos dicho previamente, es el SCORAT, pero sin los síntomas subjetivos como prurito y alteraciones del sueño. Bueno, ¿qué sabíamos antes de este estudio? Estudios previos ya habían hecho mediciones sitio específicas y habían valorado lo que es el SCORAT con biomarcadores. Se intentó valorar el SCORAT con diferentes mediciones de pH, hidratación o el estado de pérdida transepidérmica de agua, pero los resultados fueron muy limitados. Hay otros estudios como el de Choi y el de Hon, que compararon la DA extrínseca y la intrínseca y encontraron pues que sí, que los valores de TEWL y la capacitancia, que es es un estado de hidratación de la piel, cambian según el sitio medido, pero sí tienen ciertas limitaciones. Fueron muestras pequeñas y metodología muy heterogénea y la evidencia no fue conclusa. Y bueno, ya llegando ahora sí a los materiales y métodos de este estudio, ¿cuáles fueron las poblaciones y consideraciones éticas de este estudio? Pues fue una población de 83 pacientes con dermatitis atópica y 15 pacientes sin anomalías cutáneas o pacientes controles. En total fue un total de 98 pacientes. Hubo una adecuada aprobación del comité de ética con un consentimiento informado que se dio a los padres o tutores de los niños.
En cuanto a los criterios de inclusión y de exclusión, tenemos que los criterios de inclusión fueron pacientes menores de 10 años con diagnóstico de dermatitis atópica confirmado por los criterios de Hanifin y Raka. Y en cuanto a la severidad, fueron pacientes con DA leve a moderada definidas por el OSI score menos de 40. Y hubo un grupo control de 15 niños sin anomalías cutáneas confirmadas por especialistas. ¿Cuáles fueron los criterios de exclusión? Pues si el paciente tenía alguna otra enfermedad de la piel, era excluido. Pacientes con afecciones crónicas que pudieran intervenir en la evaluación, pacientes con enfermedades sistémicas acompañantes y casos en los que los dermatólogos de la clínica pediátrica de este hospital determinó que las condiciones no permitían su inclusión. Fue un criterio clínico. Y bueno, ¿cuáles son los criterios de Hanifin y Raka? Son los siguientes. Se dividen en criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores es prurito, la distribución que sea concorde a las manifestaciones de la dermatitis atópicas, que sea un carácter crónico y recidivante y que haya historia personal de familiar de atopia. Y en cuanto a los criterios menores, pues son muchos, ¿verdad? Entre los más importantes son la cerosis, que tenga niveles de IgE elevado, que sea una edad muy precoz de inicio. Y bueno, en cuanto al OSI score, ellos lo catalogaron así, leve menos de 15, bueno, no ellos, o sea, el OSI score se cataloga así, leve menos de 15, moderada de 15 a 40 y grave más de 40. En cuanto al diseño de estudio, es un estudio transversal con dos grupos, pacientes con dermatitis atópica, que fueron 83 pacientes, y el grupo control, que fueron 15 pacientes. Solo se incluyeron la evaluación objetiva de los especialistas sin síntomas subjetivos, como habíamos dicho, que es el prurito y alteraciones del sueño, y la severidad de la dermatitis atópica se midió con el OSI score, leve menos de 15, moderada de 15 a 39 y grave más de 40. Se midieron 15 áreas específicas del cuerpo, entre ellas frente, mejilla, cuello, tanto la parte frontal como posterior, fosa antecubital tanto izquierda como derecha, muñecas tanto izquierda como derecha, abdomen, espalda, fosa poplita tanto izquierda como derecha y tobillos tanto izquierda como derecha. En total, pues son 15 áreas. ¿Qué dispositivos usaron para poder medir lo que es la pérdida transepidérmica de agua? Usaron el Aquaflux, que es este aparatito de acá. Y para medir la hidratación del estrato córneo, usaron el Corneometer, que es este aparatito de acá. Si nosotros los buscamos, son aparatos que solo están pues, disponibles aparentemente en Corea, donde se hizo este estudio. En promedio se valoraron 3 veces cada sitio y se hizo pues el promedio, ¿verdad? Y se hicieron con condiciones estandarizadas. Se trataron de hacer que todos fueran a 23 grados, más o menos 1 centígrado. Y ahora sí, pasando a los resultados del estudio, ¿qué nos arrojó las diferentes pues, mediciones? Pues como vimos, fue voy a dar la siguiente, un total de 98 pacientes, de los cuales 15 fueron controles, 83 fueron pacientes con DA, una edad promedio de 59 meses en los grupos controles y una edad promedio de 50 meses, 51 en los grupos con dermatitis atópica. El OSI promedio, o sea, les fue de moderada, de 15.4 y no hubo diferencia estadísticamente significativa entre lo que era la hidratación del estrato córneo con la pérdida transepidérmica de agua. Y ahora también compararon lo que es pues estas dos mediciones, la pérdida transepidérmica de agua y la hidratación del estrato córneo de los diferentes grupos, controles y diferentes partes del cuerpo. Como era de esperarse, en la hidratación pues era mayor obviamente en los grupos controles, en los pacientes sanos, y era menor en los grupos con dermatitis atópica sin llegar a una diferencia estadísticamente significativa. En cuanto a la pérdida transepidérmica de agua, como era de esperarse, fue menor en los grupos controles y mayor en los grupos con dermatitis atópica, lo que concuerda con una alteración de la barrera cutánea, ¿verdad? Y si hubieron subgrupos que sí mostraron una alteración, pues estadísticamente significativa, como lo fue el cuello, y las extremidades superiores. Además, se hizo una distribución de lesiones por severidad y tenemos esta siguiente gráfica que nos muestra lo que es el OSI. Aquí podemos ver las barras grises, que son los porcentajes de pacientes con lesiones atópicas en cada zona corporal. Las líneas rojas, que es el valor promedio del OSI que mide la severidad, con pacientes con lesiones. Y la línea punteada, con pacientes sin lesiones. O sea, valoraron pacientes que sí tuvieran lesiones visuales o, bueno,
físicas de dermatitis atópica y los que no tenían, pero que sí tienen una enfermedad activa. ¿Cuál fue el resultado de esto? Pues sí hubieron zonas con más frecuencias, con lesiones más afectadas, que fue la zona antecubital y la zona poplitea, ambas con un valor de 58,60. Y las zonas menos afectadas, pues fueron la cabeza y el cuello. Es importante ver que aunque la frente fue la zona menos afectada, aunque sea la zona menos afectada, el valor del OSI, o sea, el valor de la dermatitis atópica fue el más alto. Entonces no hay que dejar pasar zonas pequeñas o zonas que no están afectadas, porque pues son las que más complicaciones nos pueden llegar a dar. Ujú. Y en cuanto en esta escala, podemos ver aquí también el porcentaje de pacientes con dermatitis atópica de acuerdo a las lesiones. Aquí tenemos de acuerdo a las regiones, perdón, aquí tenemos las diferentes regiones y los pacientes con dermatitis atópica moderada. Se puede ver que hay una mayor proporción de dermatitis atópica moderada en pacientes con lesiones versus sin lesiones. Los pacientes que no tienen lesiones son los pacientes que están en gris. En el grupo sin lesiones, la proporción de DA moderada fue similar en todos los sitios. Se puede ver que hay como una distribución pues muy homogénea. Y en los pacientes con DA moderada, los grupos que más afectaron fueron la frente y el tobillo. En cuanto a las diferencias según las lesiones, tenemos la siguiente escala que aquí pues se puede ver una que está baja en todos los sitios con lesiones con dermatitis atópica y las mayores diferencias se encontraron en la frente, mejilla, fosa antecubital derecha e izquierda y fosa poplitea. Y los pacientes sin lesiones tuvieron niveles de hidratación similar en todos los grupos. Esto confirma que la disfunción de la barrera cutánea es más pronunciada en zonas con lesiones activas y que la evaluación localizada de la hidratación de la piel permite detectar áreas más vulnerables. Muy bien. En cuanto a la pérdida transepidérmica de agua, tenemos la siguiente escala, la siguiente gráfica, perdón. Aquí podemos ver lo que es la pérdida transepidérmica de agua por sitio y presencia de lesiones atópicas o sin presencia de lesiones. Y en general los pacientes con lesiones presentaron una mayor pérdida de transepidérmica de agua que en los pacientes sin lesiones. Y podemos ver una diferencia significativa en lo que son la frente, la mejilla y los tobillos, tanto izquierdos como derechos. Y podemos ver que la muñeca es el punto donde más alteración hay. Esto puede ser debido a que pues es una zona con más expuesta y más susceptible a lesiones, ¿verdad? Muy bien. Ok. Y en cuanto a la relación de la pérdida transepidérmica de agua y la hidratación de la piel, esta es la gráfica más interesante. Aquí podemos ver cómo hay una clara, pues, una relación inversa. A mayor pérdida de transepidérmica de agua, hay una menor hidratación del estrato córneo, lo que indica una alteración de la barrera cutánea, ¿verdad? Los pacientes con lesiones atópicas, que es la línea roja, pues mostraron una mayor pérdida de agua versus una menor hidratación. eh, y hay un patrón más marcado en lo que es la cara, muñecas y tobillos, ¿verdad? Estas diferencias en cuanto al grupo control confirman que la alteración sistémica de la barrera, incluso en zonas sin lesiones visibles. Esto destaca la importancia del monitoreo específico por sitio corporal para personalizar el tratamiento. En cuanto a la discusión del artículo, pues bueno, sí sabemos que se habló del OSI, que pues es el score objetivo, y se vio que 53% de los pacientes presentaron DA leve y que 47% de los pacientes presentaron una DA moderada. En cuanto a la media de estos valores fue 15,4, que daba una DA moderada, como hemos dicho previamente. Los síntomas de SCORAT incluyen síntomas subjetivos que pueden alterar el resultado interobservador, o sea, entre interpretaciones de dos personas. Y lo que es el OSI, que es el SCORAT objetivo, es una versión más exacta que nos excluye lo que son síntomas como prurito y alteraciones del sueño, pero aún así nos deja fuera sitios muy vulnerables, ya que pues es un puntaje global, ¿verdad? No vemos por específico cada área, no vemos la frente, no vemos la muñeca o los tobillos, vemos un todo. Estudios recientes, como fue este estudio, destaca lo que es la pérdida transepidérmica de agua y la hidratación del estrato córneo como parámetros objetivos en función de barrera.
Aquí podemos predecir desde antes si un paciente va a presentar o no alguna progresión de la dermatitis atópica. ¿Qué hizo este estudio? ¿Qué fue la importancia de las mediciones sitio-específicas? Pues este estudio midió 15 áreas corporales, como habíamos dicho previamente. Valoró las áreas de lesiones conforme a la hidratación del estrato córneo y la pérdida transepidérmica de agua, comparados con piel lesionadas y controles, o sea, pacientes que presentaban dermatitis atópica que no tenían lesiones, pero que sí estaba activa, y pacientes totalmente sanos, ¿verdad? Esto nos confirmó la validez de mediciones sitio específicas. Muestra que observar zonas concretas da información mucho más precisa y objetivas. Así se puede detectar la severidad incluso cuando los pacientes presentan una dermatitis atópica leve o moderada, o incluso muy leves que va a progresar, ¿verdad? Aporta evidencia más sólida que estudios previos, con controles un poquito limitados. Y bueno, el resultado de la valoración sitio específico en pacientes con DA pediátrica fue que globalmente si hay una disminución de la hidratación del estrato córneo y una mayor pérdida transepidérmica de agua en pacientes con DA versus controles, pero esto no fue estadísticamente significativo, como vimos en las primeras gráficas. Al evaluarse por sitio específico, se reveló o se mostraron diferencias claves. Se mostró que sí hay una mayor hidratación en cara, una menor hidratación en lo que es en cara, pliegues, codo y antebrazo, y una pérdida transepidérmica de agua mucho más alta en lo que es en cara y tobillos. La piel sin lesiones en pacientes con DA fue similar a los pacientes con controles, y las pieles con lesiones pues sí mostró una mayor alteración de la barrera cutánea. Como vimos al principio, sí se demostró que hubo una hidratación mucho más baja, lo que quiere decir que es una piel más seca con tendencia a que le falta pues más hidratación, y una pérdida transepidérmica de agua mucho más alta, que quiere decir que hay una barrera cutánea más permeable. En cuanto a la relevancia clínica, pues sabemos que la cara es el sitio centinela de la edad temprana. Este es el inicio temprano del lactantes y es un punto a fijarnos en los pacientes pediátricos. La sequedad es un síntoma cardinal de la DA, clave en el diagnóstico, y la pérdida transepidérmica del agua es validada como un buen marcador de disfunción de barrera y severidad, ¿verdad? Hay que hacer monitoreos sitio específicos con las diferentes herramientas que vimos, para dar un seguimiento más personalizado y no solo ver un número nada más del paciente, como el SCORAT, para poder predecir exacerbaciones. En cuanto a las limitaciones principales del estudio, pues fue el tamaño de la muestra. Fue relativamente pequeño, el estudio lo reporta por dificultad de reclutamiento. Aún así, se aplicaron métodos estadísticos adecuados para hacer comparaciones válidas. El diseño transversal no permite monitorear el sitio específico continuo, y no se pudieron capturar variaciones ambientales como la temperatura, la humedad, que habían dicho que era importante al principio del estudio, ni factores individuales. Y pues la naturaleza observacional es limitado a control de valores de confusión, pero se llegaron a estandarizar ciertas, o sea, lo más posible para que fuera un estudio validado. En cuanto a las conclusiones de este estudio, o sea, las conclusiones del estudio per se, el estudio muestra que la dermatitis atópica pediátrica, la barrera cutánea no está igual de dañada en todo el cuerpo, o sea, hay lesiones más vulnerables. En algunas zonas hay una menor hidratación del estrato córneo y una mayor pérdida transepidérmica de agua, que son los sitios más vulnerables, como hemos dicho, que es la cara, los pies, los tobillos. Y en cuanto al SCORAD y el Objective SCORAD, son útiles para clasificar la severidad global de la DA, pero tienen un problema: dan un valor único. ¿Qué quiere decir? Pues como hemos dicho previamente, vemos a un paciente como un solo valor, y no individualizamos cada zona del cuerpo del paciente. Hay sitios críticos como es la cara y los tobillos, que hay una mayor vulnerabilidad en estos sitios, y hay que hacer seguimiento por áreas, no solo un seguimiento global. Hay que prevenir que las lesiones aisladas se propaguen para que no se haga un SCORAT con mayor tamaño, y hay que optimizar el tratamiento. Usar hidratantes, esteroides o terapia solo donde sea más necesario y no en todo el cuerpo, y permite usar una medicina más personalizada.
Y pues ya en cuanto a las conclusiones personales de este estudio, pues sí estaría ideal usar este tipo de herramientas, pero sí están un poco fuera de lo común, porque pues son aparatos que solo se utilizan, como los busqué y los encontré, solo están en Corea, que donde o sea, el aparato que usan ellos, ¿verdad? Que es el Aquaflex y el Crono algo. Este, en Inglaterra. Ah, ok, y son caritos, entonces sí, como que, pues sí está muy bien la teoría del artículo que dice que no hay que ver un paciente como un número nada más, que hay que individualizarlo, y pues el futuro está claramente en la personalización del paciente, no ver a un paciente solo como un número, sino darles, o sea, ver si ya la cara va con una modalidad de moderada a severa, pues empezar a tratarlo desde antes a que se siga propagando. Y pues no sé si, pues sí, no sé si alguna vez, sí estuvo muy interesante el artículo, pero sí lo vi medio complejo de aplicar en esta zona, más porque no tenemos los aparatos, pero en la larga, sí. Ujú.